Esto es una noticia de último minuto. La CMB acaba de ordenar la pelea mandatoria entre Brandon Figueroa, el matamexicanos, y el mexicano Rey Vargas. El CMB ordenó al campeón de peso pluma Rey Vargas defender su título de las 126 libras contra el campeón interino de la WBC, Brandon Figueroa. La pelea está en camino de llevarse a cabo y se espera que se anuncie para julio, y este va a ser un encontronazo por los tipos de estilo. Ustedes saben que los estilos hacen las peleas, y esta pelea va a ser de ganar o morir, porque el que gane va a unificar contra el campeón inglés Nick Ball. Quien gane unifica contra Nick Ball, y este videoprograma va a estar muy bueno porque también vamos a platicar de Ryan García y su último escándalo, que lo arrestaron a Ryan García. Así es, sucede que arrestaron el día de ayer a Ryan García por vandalismo. También platicaremos de Mike Tyson, quien ya está mejor de su estado de salud y ya reprogramaron la pelea contra el youtuber Jake Paul. La pelea Tyson contra Jake Paul será para el sábado 15 de noviembre, que siempre sí. Llega hasta la distancia con nosotros para que estés al tiro con las noticias más frescas del mundo del boxeo. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, ¿qué pasó? Este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Brandon Figueroa es un boxeador estadounidense de raíces mexicanas. Tiene un récord profesional de 25 peleas ganadas, 19 de ellas por nocaut, una derrota por decisión ante Stephen Fulton y un empate con Julio Ceja. Según BoxingScene.com, Brandon Figueroa ha renovado su contrato con Al Haymon y con PBC. Coincidiendo con esta renovación del contrato, el Consejo Mundial de Boxeo ordenó una pelea obligatoria entre el campeón interino peso pluma WBC Brandon Figueroa contra el mexicano Rey Vargas, quien desesperadamente busca las megapeleas porque sabe muy bien que a sus 33 años su tiempo efectivo en el ring es cada vez más y más reducido. Nadie le puede ganar al padre tiempo. Rey Vargas es el campeón mundial peso pluma por parte de la WBC y el tejano Brandon Figueroa se ganó su campeonato interino al arrollar por nocaut al mexicano Jesse Magdaleno el 4 de mayo en la cartelera de Canelo contra Munguía. Rey Vargas retuvo su campeonato mundial de una manera más que polémica ante el inglés Nick Ball el pasado 8 de marzo. Y después de esa pelea, Nick Ball se levantó como los machos y le ganó el campeonato mundial pluma WBA al derrotar a Raymond Ford en un tirazazazo por decisión dividida en Arabia Saudita en la cartelera 5 contra 5 que ganó Frank Warren de Queensberry Promotions. En una entrevista que le hicieron al inglés Nick Ball hace unos días, declaró que quiere la revancha contra Rey Vargas, que se le quedó la espina clavada, y que esta vez asegura que noquearía a Rey Vargas para que no hubiera ninguna duda. Lo más interesante es que según lo que hemos investigado en las redes sociales, Naoya Inoue sí está interesado en subir a peso pluma y lo haría en el 2025, así que ya se están armando los tiros serios en los pesos pluma para recibir a Naoya Inoue. Y en septiembre tendremos a Brandon Figueroa contra Rey Vargas. ¿A quién le vas de estos dos? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. En lo personal, a mí Rey Vargas como fanático me dejó de convencer desde que abandonó a Don Nacho Beristain. Ya no pelea como peleaba con Don Nacho y su pelea contra Nick Ball se vio terrible, se vio muy desesperado. Nick Ball tiró a Rey Vargas en el round 8 y en el round 11, lo tiraron 2 veces y aún así Rey Vargas retuvo su cinturón de campeón mundial. Muy injusto, ¿no lo creen? En lo personal yo sí quiero ver la revancha contra Nick Ball, pero dudo mucho que Rey Vargas le pueda ganar a Brandon Figueroa, la mera verdad. Si Nick Ball lo tiró 2 veces, Figueroa va a noquear a Rey Vargas con su golpeo al cuerpo. Es mi opinión, pero mi opinión no importa. Queremos leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Brandon Figueroa de Heartbreaker contra Rey Vargas sin Nacho Beristain. Lo veo difícil para Rey Vargas, hay que decirlo. En su pelea contra O'Shaquie Foster, Rey Vargas también se vio muy mal, y en su pelea contra Nick Ball se vio peor. Así que siendo realistas, contra Brandon Figueroa no le doy ninguna oportunidad en esta ocasión a Rey Vargas. Y en otras noticias, ¿qué creen? Que por fin arrestaron a Ryan García.
Así es, arrestaron el día de ayer a Ryan García por vandalismo en un hotel. Que llega la policía, lo esposaron y lo llevaron derechito a un hospital donde fue valorado psiquiátricamente. Fíjense, no se lo llevaron al bote, se lo llevaron a un hospital. Ryan García destruyó su habitación en la cual se encontraba hospedado en el hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills. El hotel lo está acusando de causar daños por más de $15,000. La policía confirmó que Ryan García fue trasladado al centro médico Cedar Sinai para evaluación y tratamiento después de quejarse de un problema médico. Terrible la situación de Ryan García, y es cuando yo me pregunto, ¿y de qué le sirve todo el dinero del mundo si no tiene paz mental? ¿De qué le sirve todo lo que tiene si nada le basta y con nada está alegre este muchacho? Es joven, multimillonario y con depresión. Este muchacho sufre mucho, tan solo su madre está enferma de cáncer. Veo en Ryan un muchacho que está sufriendo mucho y que está pasando por una mala racha mental. Espero lo ayuden porque estas actitudes lo pueden llevar tarde o temprano o a la tumba o al manicomio. Ryan García no está nada bien y este es el primer dato de alarma de que algo grave le pudiera pasar si no cambia su actitud. Todos hemos sufrido en la vida, todos tenemos una triste historia que contar, pero eso no nos da el derecho de actuar como idiotas con las demás personas, ¿no lo creen? Los leemos a todos. ¿Y qué creen? También en la semana Mike Tyson subió un mensaje para todos sus fanáticos a través de su cuenta de X, diciendo que está en muy buenas condiciones de salud y que la pelea contra Jake Paul sigue en pie, que solamente tuvo un problema estomacal de reflujo, así que la nueva fecha para el pleito entre Jake Paul y Mike Tyson es el viernes 15 de noviembre. Apuntan en las fechas importantes de boxeo. Viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, evento transmitido por Netflix. Será totalmente gratis, solamente teniendo Netflix puedes ver toda la cartelera, donde por cierto también peleará Julio César Chávez Jr. contra un peleador activo de la UFC. Hay que decir que esta pelea cuenta oficialmente para sus récords profesionales de cada uno. Mike Tyson terminó su carrera profesional con un récord de 50 peleas ganadas, 44 de ellas por nocaut, 6 derrotas. De esas 6 derrotas, 5 fueron por nocaut. Y Tyson se retiró al hilar 2 derrotas al final de su carrera ante Kevin McBride y ante Danny Williams, sin olvidar el terrible nocaut en el 2002 por parte de Lennox Lewis. Después de su derrota ante Lennox Lewis, Tyson dejó de entrenar, aflojó el paso y optó por retirarse en el 2005 y ahora regresa supuestamente con nuevos bríos con 57 años, gastritis, artritis en las rodillas y en los codos contra Jake Paul, que tiene 27 años y tiene un récord profesional de 9 victorias, 6 de ellas por nocaut, una derrota ante Tommy Fury, el hermano de Tyson Fury, en una pelea insufrible y de lo más aburrida, donde Tommy Fury se llevaría la decisión dividida en Arabia Saudita el 26 de febrero del 2023. Esta pelea Jake Paul contra Tyson a mí sí me interesa, es una pelea interesante que yo la quiero ver porque lo único que me interesa de este pleito es un solo golpe. Lo único que me interesa de Jake Paul contra Mike Tyson es ver un solo golpe. Quiero ver que Mike Tyson le dé un golpe pero bien conectado, de esos que solamente Mike Tyson puede dar. Jake Paul no es boxeador, lo intenta, pero estos hombres están en este deporte desde niños y por necesidad económica, no solamente por las vistas y los likes. Quiero ver a Mike Tyson noquear a Jake Paul, ese es mi interés. Creo que puede, aunque tenga casi 60 años, el poder es lo último que se pierde. Yo creo que Mike Tyson aún puede tirar un par de buenos bombazos a la vieja escuela. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros queremos leerlos. Y muchas gracias por llegar hasta la distancia con nosotros. Te dije que iba a estar bueno este video. Si este video te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales. Compártelo con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Compártelo en tus grupos de Facebook y en tu WhatsApp, porque esto nos ayuda mucho a llegar a nueva audiencia y seguir creciendo en YouTube. Richie, mi hermano, muchas gracias por tu apoyo incondicional y constante a través de la vida. Qué gran mérito me da Dios de ser tu socio y tu hermano en el mejor trabajo del mundo, Richie Block. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.